para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta Vida para tu Espíritu. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús dijo antes de su muerte, precisamente en el aposento alto, una noche antes de su muerte, Él dijo que lo más conveniente para nosotros, es decir, lo mejor para nosotros, lo que es de mayor provecho, lo más útil, es que Él regresara precisamente a su Padre y enviarnos Él al Espíritu Santo. Lo mejor para nosotros, Jesús dijo, no era que Él estuviera a la par de nosotros todo el tiempo. Lo mejor era que el Espíritu Santo fuera enviado y morara en nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué para nosotros los cristianos nos es más conveniente, es más útil, que es la palabra conveniente, de mayor provecho, que el Espíritu Santo more en nosotros, al cual no lo vemos, que Jesús estando a la par nuestra todos los días de nuestra vida? Y es que creo que si nosotros entendiésemos la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nosotros los creyentes, entenderíamos la conveniencia, la utilidad y el provecho que es que Él more en nosotros. Lamentablemente hoy en día es muy común deshonrar al Espíritu Santo, en donde nosotros pensamos que la obra del Espíritu Santo solamente consiste en llenarnos de dones espirituales o milagros de poder. Lamentablemente esa es una consecuencia de estos movimientos que se han encargado más de presentarnos las partes milagrosas o las partes que se buscan de poder, cuando la obra del Espíritu Santo es más profundo que eso. Si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, mira, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo tú sabes que Él está obrando en tu vida? Yo le aseguro que la respuesta sería específicamente acerca de los dones espirituales, o le hablaría de cómo Él se manifiesta en su vida a través de diferentes manifestaciones. Pero realmente tener este punto de vista miope acerca del ministerio del Espíritu Santo es rebajar su gloria. Es rebajar su gloria, su obra y su identidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo reparte dones, sino que la Biblia nos dice literalmente que Él también gobierna la vida de los creyentes, nos controla, nos dirige, nos enseña, nos guarda, nos transforma, nos edifica, nos convence, nos redarguye, nos fortalece, nos ayuda. Por lo que su ministerio no solamente es un ministerio de poder, también es un ministerio de paz, un ministerio de gozo, un ministerio de justicia, de amor, de consuelo, de sabiduría, de inteligencia, de denuedo, de gloria. Es un ministerio tan amplio que por eso Dios calificó el ministerio del Espíritu Santo como algo conveniente, como lo de mayor provecho para nosotros. Que incluso si Cristo mismo estuviera a la par de nosotros todo el tiempo. Miren, el ministerio del Espíritu Santo es tan espectacular que realmente se requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo para aprender esto. Es tan espectacular la obra que Él hace en el creyente y tan amplia, que yo creo que por eso el Espíritu Santo es la respuesta a nuestra oración. Cuando en nuestra oración del Padre Nuestro le decimos al Padre, no nos metas en tentación. La respuesta de Dios a esa petición es el Espíritu Santo. Mire, yo no sé si usted entiende qué es pedirle a Dios, no nos metas en tentación. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie, ni que Él es tentado por nadie. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros fuimos enseñados por Jesús de pedirle a Él, no nos metas en tentación? Cuando nosotros le pedimos a Dios, no nos metas en tentación, le estamos pidiendo que no nos suelte, que Él no permita que nosotros nos desviemos, que Él no permita que nos desviemos ni a la izquierda ni a derecha del camino, que nuestro pie no resbale en piedra. Le estamos pidiendo que Él enderece nuestros caminos, enderece nuestras veredas y allane nuestros caminos, que no permita que apostatemos de la fe,
que no permita que nosotros nos olvidemos de Él. Cuando le pedimos, no nos metas en tentación, es: Señor, no me sueltes. No me sueltes, Señor, mejor muerto que separado de ti. Pues la respuesta de Dios a esa oración, no nos metas en tentación, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos lleva, nos guía, nos transforma, nos sostiene, nos preserva cada día para no caer, para no desviarnos, para no blasfemar, para no apostatar. El Espíritu Santo es el que nos sostiene caminando como cristianos. El Espíritu Santo es el que hace y el que logra en nosotros que podamos vivir la vida santa, justa, piadosa que Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Él. Por lo tanto, por eso es que nosotros en este día, el sermón se titula El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. En esta campaña, nosotros hemos hablado del ministerio del Espíritu Santo el primer día en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes, mi familia? Hablamos del poder creativo de Dios. Hablamos de cómo el Espíritu Santo, Él llenaba de carácter piadoso a algunas personas por un tiempo determinado. Hablamos de diferentes obras que hoy vemos que el Espíritu Santo sigue haciendo con nosotros. Para conocer al Espíritu Santo tenemos que conocer su obra, tenemos que conocer su biografía. Es la única manera que tenemos para conocer al Espíritu Santo, es yendo a la Biblia. Así que comencemos hablando de su ministerio en el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos ya no del Antiguo Testamento, porque lo abarcamos en la primera predicación, sino que comenzamos el Nuevo Testamento. Y hablamos del ministerio del Espíritu Santo en la vida ¿de quién? De Jesús, que fue muy hermoso entender eso. Cómo Él fue preservado, cómo Él fue sostenido en la cruz. Cómo el Espíritu Santo fue ese amigo íntimo desde la concepción hasta su muerte y glorificación. Pero este día vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero quiero hacer una salvedad. Mire, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es tan amplio, es tan espectacular. No le voy a mentir. ¿Sabe cuántas predicaciones yo requeriría? Se lo digo porque hice las cuentas. ¿Cuántas predicaciones yo requeriría para explicarle a usted paso a paso el ministerio del Espíritu Santo sobre el creyente? 30 predicaciones. Unas 30. El pastor David sabe por qué. Ahí le estoy explicando. Porque cuando usted ve cada punto, dan ganas de decir, wow, o sea, por ejemplo, Jacqueline, la esposa del pastor Héctor Rico, me acaba de decir, yo quiero ir otra vez a la prédica porque entender eso necesito volver a escuchar, me dice. Porque realmente es abrumador, o sea, es tanto, hermanos, es tanto lo que hace que lo hemos dividido solo en 2 sermones, fíjese. El de ahora y el otro fin de semana. ¿Cómo hemos hecho nosotros o cómo vamos a hacer para poder explicar todo el ministerio del Espíritu Santo? Mire, para empezar no vamos a explicar todo el ministerio en la obra del creyente, en la vida del creyente. Pero lo que hemos hecho para entender y estructurar nuestra mente es clasificar, así como con Jesús. Dividimos en 4 áreas de su vida o partes de su vida el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros vamos a clasificar la obra del Espíritu Santo en 3 momentos importantes en la vida de un creyente. El día que nació como cristiano, como una nueva obra de Dios. La obra del Espíritu Santo en el transcurso de nuestra vida como cristianos y la obra del Espíritu Santo en nuestra muerte y resurrección y glorificación como cristianos. 3 áreas o 3 momentos de nuestra vida. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo participa y lo que Él hace en el inicio de nuestra vida cristiana, en el transcurso de nuestra vida cristiana y en la consumación de nuestra vida cristiana. Hoy solo vamos a ver en el inicio. La próxima semana vamos a hablar en el transcurso de la vida cristiana y en la consumación. Les recomiendo que la próxima semana, aparte de que hay Santa Cena, vamos a entregar un recurso muy importante porque no vamos a tocar todos los aspectos que hace el Espíritu Santo, pero no quiero que usted los desconozca. Así que todos los que ustedes vengan, incluyendo los que me están viendo de Guatemala, que sé que algunos van a venir, vamos a entregar un recurso. Y en este recurso, ahí sí he puesto todo lo que hace el Espíritu Santo y va a entender por qué se requieren unas 30 predicaciones para hablar de todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros los creyentes. Este día vamos a hablar solo de lo que hace el Espíritu Santo, obviamente,
en el inicio solamente de nuestra vida cristiana. Así que, para empezar y para entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestros inicios, de cuando comenzamos a ser cristianos, es decir, el día de nuestra conversión, para poder valorar su obra tenemos que entender una gran doctrina en la Biblia, y por eso vamos a tomar unos pocos minutos para explicar esta gran doctrina que algunos conocemos, otros vamos a recordar, y es la gran doctrina de la depravación total. ¿Cómo se llama? ¿Depravación qué? Total. Si nosotros no entendemos cómo nacemos, no vamos a valorar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Mire, la Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos muertos o vivos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué significa que nacemos muertos espiritualmente? Significa que nosotros nacemos, según Tito 15:16, ignorantes de la voluntad de Dios. Nacemos ignorantes de Dios. No podemos entender a Dios. Nacemos con una incapacidad total de conocer a Dios. Pero no solamente nacemos así, sino que nacemos sordos espiritualmente, incapaces de escuchar y entender la palabra. Nacemos incapaces también de ver a Dios, de ver su obra, de ver su voluntad, porque nacemos ciegos espiritualmente. Dice así también Apocalipsis 3:17. Colosenses nos enseña, y Santiago, que nacemos siendo enemigos de Dios, porque nacemos muertos espiritualmente. Romanos 1:29 nos dice que nosotros nacemos odiando a Dios, aborreciendo a Dios. Todos los seres humanos nacemos incrédulos, nacemos esclavos del pecado y esclavos de Satanás o hijos de Satanás. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos acá, por muy guapos o feos que seamos, los varones o las hembritas, por muy bonitas o muy bonitas que sean, porque las niñas no son feas nunca, ¿verdad? Los varones sí, podemos ver, hay guapos y hay feos, ¿verdad? Las mujeres no, todas son chulas, vale. Entonces, amén, dice, no sé por qué dijiste amén por el primero o el segundo, pero igual, amén. Entonces, no importa si usted es chiquito, bajito, gordito, flaquito, calvo, peludo, lo que sea, todos nacemos muertos espiritualmente, todos. Y nacemos en una depravación total. Ahora, cuando hablo de depravación total, la doctrina lo que nos dice no es que somos depravados tanto como lo podemos llegar a ser. Por ejemplo, Hitler, Mussolini, Mao Zedong y otros más, posiblemente ellos sí llegaron a ser lo más malo que pudieron llegar a ser. Pero nosotros los seres humanos en general, no es que un depravado total o depravación total no se refiere a que usted llegue a ser lo más malo que usted puede llegar a serlo en esta vida. Sino depravación total significa que de que nacemos con una ausencia total de santidad. Nacemos con una total ausencia de justicia de Dios. Somos tan depravados que no queremos buscar a Dios, no nos interesa a Dios. Dice la Escritura, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Aún nos hicimos inútiles. Ahí está hablando de la depravación total. Por eso el rey David dice en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo aquí de que su mamá pecó y porque pecó así es que vino él y él fue concebido bajo pecado. No, David está hablando de la depravación total. David lo que está diciendo es algo que se conoce en toda la Biblia, que desde que nosotros comenzamos a ser un embrión en el vientre de la mujer de nuestra mamá, ya éramos pecadores. En maldad fuimos formados en el vientre. Mire, esto es importante entender. Usted nace siendo pecador. No es que usted nace siendo inocente y que después cuando tiene unos 12 años, 13 años, cuando tiene conciencia de pecado y pecó conscientemente, ahí se volvió pecador. No, usted nació siendo pecador, por eso usted peca. Los niños nacen espiritualmente muertos. Yo le decía a otras personas, mi hijo tiene mi tercer hijo tiene 3 años. Él es lindo, habla, hace pucherías y un montón de que es gracioso y todo. Pero él está muerto espiritualmente, yo lo sé. Ahora, no me preocupa, y hago el paréntesis, no me preocupa en qué sentido. En que yo sé que no lo deseo, pero si él muriera, yo sé que él se va al cielo.
Otro día le voy a explicar cómo es eso, por qué los niños son justificados antes de su muerte. Pero quiero que entiendan, porque es parte de la gracia de Dios, pero quiero que entienda que todos nacemos muertos espiritualmente, todos, malvados. Mire, ¿sabe cómo comprobamos que los niños nacen con naturaleza caída? Con la vieja naturaleza, bajo pecado, porque se enferman. La enfermedad entró ¿por qué? Por el pecado. Si los niños no tuvieran pecado en sí, o vieja naturaleza, no enfermaran nunca. Pero quiero que entendamos que nosotros nacemos así. La pregunta es, ¿y por qué nacemos así, pastor? Bueno, porque la depravación total no es una conducta aprendida. No es que usted aprendió a depravarse. Es una condición heredada. Usted nació siendo pecador y pecadora. ¿Y de quién heredamos? De nuestros padres. Y nuestros padres de sus padres. Y sus padres, así sucesivamente, hasta Adán. Esa es la famosa doctrina del pecado original. ¿Del pecado qué? La doctrina nos dice y la Biblia nos enseña de que cuando Adán, y Romanos 5 es espectacular en esto, no lo voy a leer, pero Romanos 5 establece esto, que específicamente cuando Adán pecó, usted pecó en Adán. Y usted se vuelve culpable del pecado de Adán como que si usted lo cometió. ¿Pero por qué, pastor? Porque a mí se me adjudica, se me imputa el pecado de Adán si yo no lo cometí. Porque usted estaba en las entrañas de él. Él fue el primero de la raza. Cuando él peca, automáticamente él murió espiritualmente o siguió vivo espiritualmente cuando él peca. Iglesia, cuando Adán pecó, ¿siguió vivo espiritualmente o murió espiritualmente? De esa condición de muerte espiritual de su espíritu ya muerto, cuando él viene a tener a Caín y a Abel, ¿qué les hereda a él? ¿Una naturaleza viva o una naturaleza muerta? Y por eso que Caín al final mata a Abel. ¿Quién le enseñó a Caín a matar a Abel? Nadie. La misma naturaleza pecaminosa. Usted no tiene que enseñarle a un niño a ser malo para que sea malo. Y no un niño. Mire, todos los papás que estamos aquí, todos experimentamos esto. Hay un momento en la vida del papá o de la mamá que cuando levanta a los niños, ¡pam!, nos pegan la cachetada. ¿Sí o no? Siempre. Y nos pegan porque querían algo, y por ejemplo aquí está mi hija Isabela, lo hizo, todos, y a todos todos le decíamos, no lo haga. Aquí está mi hija Isabela, supóngase que Dios le hubiera dado la fuerza a Isabela, 10 veces la fuerza de Sansón, solo a ella, estando chiquita, y ella me pega, ella me hubiera ¿qué? Matado, hubiera agarrado el dulce que quería, y tranquilamente, sin ningún pesar, se hubiera ido. Así de malvados somos. Nosotros así nacemos. ¿Y por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Digan conmigo, la carne, el viejo hombre o la vieja naturaleza. Así se le llama en la Biblia a eso. Entonces, precisamente, ahora, pero ¿cuál es el punto? Pero precisamente porque nosotros nacemos así, pasa algo con nosotros. Que nacemos culpables de pecado. Y como nacemos culpables de pecado, nacemos condenados al infierno. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Antes de ser cristianos éramos impíos. ¿Sí o no, mi familia? La palabra dice, ¿desde dónde los impíos se apartan de Dios? Desde la matriz. Pero pastor, si son criaturitas lindas, sí, pero malvadas, por naturaleza. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Por lo tanto, el resultado de nacer así, de tener depravación total en nosotros, es culpabilidad de pecado ante los ojos de Dios y por lo tanto condenados al infierno. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se acumula en la medida que nosotros vamos pecando contra Él. Romanos 2:5 por eso dice: pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de hasta Dios. Ahí. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, tú vas atesorando sobre ti mismo ira para el día de la ira del Señor y de la revelación del justo juicio de Dios.
Miren, hermanos, ¿saben lo terrible de esto de la depravación total? Lo terrible incluso no es que porque nacemos pecadores es que pecamos y por lo tanto merecemos ir al infierno. ¿Saben lo terrible de esto? Que somos tan depravados, hay tanta ausencia de santidad en nosotros, cero santidad en nosotros desde que nacemos, que por más que hagamos lo que hagamos, practiquemos cualquier religión, nos bañemos en ruda, nos bañemos en talco, lo que sea, en lejía, lo que sea, por más que usted ponga herraduras, patas de conejo, tenga una magnum, no sé qué, no sé cuánto en su casa, haga lo que usted quiera, ponga un elefante con la trompa para arriba, tenga los magníficas que quiera, las escapularios que quiera, jamás el ser humano puede salvarse a sí mismo de esa ira inminente de Dios. No hay religión que nos pueda salvar, no hay nada que usted pueda hacer. No hay filosofía, no hay ciencia, no hay moral, no hay ética que nos pueda salvar a nosotros. Jeremías 2:22 lo dice literalmente. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón para ti, la mancha de tu pecado está aún delante de mí, dice Adonai el Señor. Entonces la pregunta es, si nosotros estamos bajo la ira de Dios, y no hay nada que podamos hacer nosotros mismos para salvarnos y para escapar de esa ira, ¿cómo ser libres de la ira de Dios, pastor? ¿Cómo evitar y ser libres de la condenación eterna? ¿Cómo ser libres del pecado y de la muerte eterna como paga por ese pecado? Y ese es el mensaje del Evangelio. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La única manera en la cual una persona puede ser libre totalmente de condenación eterna, declarado libre de culpa, ya no culpable, libre de condenación. La única manera en la cual usted puede ser libre de sus pecados y de la muerte eterna es creyendo que Jesús, aquel carpintero de Nazaret, Él es Dios Salvador, Él es el Cristo, Él es Dios encarnado. Cuando usted cree en arrepentimiento de sus pecados, que Él es Dios Salvador, automáticamente usted es libre para siempre de dicha condenación. Usted es salvado por Dios. La salvación viene por la fe en Jesucristo. Amén. Por eso Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar, oiga, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿qué? Nuestro Señor. Ahora, y aquí viene el punto de la predicación de esta mañana. Pero, si para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, creer en Jesús como Dios Salvador, pastor, ¿cómo podemos creer en Dios si nosotros en nuestra naturaleza no tenemos la capacidad de creer en Él? Porque nacemos depravados. Pastor, ¿cómo creer en Dios? ¿Cómo creer en Jesús? Si dice la Biblia que no hay quien le busque, no hay quien entienda. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación que es gratuita, aunque sea gratuita, si nuestra naturaleza pecaminosa no es capaz ni siquiera de voltear a ver a Dios porque lo odiamos? ¿Cómo creer en Jesús si la vieja no puede? Si la vieja naturaleza no puede creer en Él. Es ahí donde viene la gran obra del Espíritu Santo. Porque la razón por la cual una persona puede creer en Jesús es porque el Espíritu Santo viene a hacer una obra espectacular en su vida, que esta persona comienza a creer y a vivir para Dios. Quiero que entienda que el que obra la salvación y aplica la salvación directamente sobre el creyente es el Espíritu Santo, mediante diferentes obras que hace en nosotros, que muchas veces como cristianos ignoramos, obras importantes que no queremos conocer o por lo menos no nos interesa saber, pero hoy le vamos a ver rápidamente en cuestión, pero rapidito, porque obviamente son varias. Pero fíjese bien, por eso es que este día vamos a hablar
vamos a mencionar y hablar. Hay 7 obras que el Espíritu Santo hace e hizo, porque es tiempo pasado, hizo en usted el día en que usted se convirtió. Si usted este día se convierte creyendo que Jesús es Dios Salvador, hay 7 obras que el Espíritu Santo está haciendo en este momento en usted. 7 obras que hace el Espíritu Santo al inicio de nuestra vida como cristianos. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. De esas 7, solo voy a mencionar 5, porque no alcanza el tiempo para todo. Entonces, si nosotros entendemos que somos depravados y que no nos podemos salvar por nosotros mismos, ni siquiera creer en Jesús, cuando creemos en Él para salvación, es porque el Espíritu Santo hace una obra especial en nosotros. ¿En qué consiste esa obra? Vamos a hablar de estas 7 cosas mencionadas rápidamente. La primera de ellas es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cómo es que usted llegó al convencimiento que usted era un pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Juan 16, del 7 al 11 nos dice lo siguiente. Vamos a ir con la primera obra del Espíritu Santo en el inicio de nuestra vida cristiana. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Qué interesante que Jesús afirma que la primera razón por la cual a nosotros nos convenía que viniera el Espíritu Santo a morar en nosotros, más que Jesús estando físicamente a la par de nosotros todos los días de nuestra vida, es porque aunque Jesús, oiga bien, vean todos para acá, aunque Jesús estuviera a la par de nosotros predicándonos todos los días, es por el Espíritu Santo que nosotros somos convencidos de pecado. Si Jesús se hubiera quedado con nosotros, Él estuviera predicando, pero no significa que fuéramos convencidos de pecado, porque el que nos convence a nosotros de que somos pecadores y somos culpables de pecado ante Dios es el Espíritu Santo. Mire, hermanos, la palabra aquí redarguir, que es la palabra convencer, tiene 2 significados muy poderosos. El primer significado es que el Espíritu, cuando dice Jesús que el Espíritu Santo los convencerá o los redarguirá, está hablando de que Él va a probar la culpabilidad de nosotros. El primer gran significado de esta palabra es que Él prueba la culpabilidad de alguien. Y el segundo significado de convencer o de redarguir es despertar la conciencia de que se es culpable. No solamente el Espíritu Santo nos convence y prueba, no solamente el Espíritu Santo nos prueba que somos culpables, sino que pone en nosotros la conciencia de que verdaderamente sí lo somos. Porque hay algunos que se les prueba su culpabilidad y aún probando su culpabilidad le dice, ¿cómo se declara? Inocente, dice. Y se le está probando su culpa, pero él dice, no, yo soy inocente. El Espíritu Santo hace estas 2 obras en nosotros. Prueba nuestra culpabilidad, pero también nos mueve a conciencia de que somos realmente culpables. Qué hermoso es entender eso. Porque sin el Espíritu Santo, usted no podría convencerse de que es culpable y por lo tanto luego buscar a Cristo. Quiero que entienda, el que el Espíritu Santo nos convenza de pecado no es la conversión. Esto es previo a la conversión. Cuando usted comienza a escuchar un sermón, ¿no se acuerda usted cuando venía a la iglesia? A usted le valía las predicaciones. Usted venía acompañando a su familia, pero llegó un día en que usted comenzó a sentir que de verdad era culpable y que por lo tanto usted necesitaba, al verse culpable, usted necesita un ¿qué? Un Salvador. La pregunta es, ¿quién lo convenció a usted de que usted es pecador, que es culpable, que merece la muerte eterna y por lo tanto necesita un Salvador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra hermosa. Ahora, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Dice el versículo, de 3 cosas. ¿De cuáles 3 cosas? Digan conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. Aunque en la serie, el otro Paracleto de los días sábados se va a explicar bien esto con detalle, quiero nada más mencionar esto. ¿De qué trata esto?
Cuando dice la Escritura que Él nos va a convencer de pecado, se refiere al pecado que nos condena. ¿Cuál es el pecado que nos condena? No creer que Jesús es el Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo le demuestra a usted, hay un día en su vida que el Espíritu Santo le demostró a usted que menospreciar a Jesús, que pensar que Jesús no es el Cristo, que pensar que Jesús es un pelele, es pecado. Ese día usted se convirtió, pero previamente a su conversión el Espíritu Santo lo convenció que no creer en Jesús era pecado. Por eso dice de pecado. ¿De qué también nos convence el Espíritu Santo? Dice de pecado, ¿de qué más? De justicia. ¿Pero por qué de justicia? Por cuanto aquí que regreso a quién, al Padre, dijo Jesús. ¿A qué se refiere Jesús? A lo siguiente: si Jesús hubiera muerto y su muerte no hubiera servido de nada, Él no podría haber regresado al Padre. Pero el hecho de que Él regresó al Padre nos demuestra a nosotros que su sacrificio satisfació la justicia del Padre, porque el Padre demandaba la muerte del pecador. Cuando Jesús muere vicariamente en lugar de nosotros en la cruz, la justicia del Padre queda satisfecha. ¿Y cómo sabemos que quedó satisfecha? Porque Él regresó al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que la muerte de Cristo es una vez y para siempre, que es completa y satisfació todas las demandas del Padre. Por lo tanto, el que no cree en Él se va al infierno, y el que cree en Él es salvo, por cuanto la justicia de Dios es aplicada a nosotros. Así que nos convence de justicia, nos convence de la justicia de Dios que fue satisfecha solamente en Cristo Jesús. Pero también nos convence de algo, la tercero, de juicio. ¿Cuál juicio? Que por cuanto Satanás fue vencido en la cruz, todos aquellos que rechacen a Cristo se van a ir con Satanás y sus ángeles al lago de fuego. Y todos aquellos que crean en Cristo serán salvados del lago de fuego y nos iremos eternamente al cielo. El juicio vendrá a esta tierra y por lo tanto Satanás ya fue juzgado. Así que el Espíritu Santo nos convence de estas tres cosas. Miren qué especial es esto. Porque usted no podría convertirse al Señor si usted no se ve culpable. Por eso, esto, Pastor David, yo no lo he dicho en otros cultos. ¿Te acuerdas de aquella pregunta que siempre hacen en teología? De que si la salvación requiere arrepentimiento o no, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que siempre lo pregunta, fe y arrepentimiento. Pero aquí claramente lo vemos, que el Espíritu Santo nos convence de pecado para provocar en nosotros el ¿qué? El arrepentimiento. Todavía no nos hemos convertido, simplemente Él nos convence ¿de qué? De pecado. Ahora, ¿cuál es la segunda obra? Fíjese bien. Ahora, pero sale una pregunta lógica. Pero si el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cómo hace para que creamos en Cristo? Porque no es lo mismo decir soy culpable a buscar a Cristo como Salvador, porque soy culpable. La primera obra lo único que hace es demostrarnos que somos ¿qué? Pecadores, nos convence. Pero ¿cómo el Espíritu Santo logra que busquemos al Salvador del mundo para que nos salve de ese pecado? Por lo tanto, la segunda obra que hace el Espíritu Santo se llama regeneración o nuevo nacimiento. La regeneración, hermanos, es el acto soberano de Dios que por medio del Espíritu Santo Él nos da una nueva naturaleza. Quiero que entienda algo. La vieja naturaleza, digan conmigo, no puede. Digan conmigo, la vieja no puede. Una vez más, digan conmigo, la vieja no puede. La vieja naturaleza no puede nunca creer en Jesús, nunca. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no nos cambia nuestra vieja naturaleza, no es que nos mejora y nos da un poquito para que creamos en Él, no, nos da una nueva naturaleza que no tiene nada que ver con la vieja. Mientras la vieja naturaleza odia a Dios y no entiende a Dios y no quiere buscar a Dios, la nueva naturaleza proviene de Dios, busca a Dios, anhela a Dios, ama su palabra, entiende la palabra, anhela a Cristo. Amén, mi familia. Entonces, la regeneración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo, Él, es el que pone una nueva naturaleza en los creyentes, una nueva naturaleza en los llamados y escogidos.
para que una vez convencidos de pecado, hoy sí tenemos la capacidad de creer en Jesús, porque se nos dio una nueva naturaleza para creer en Él. ¿Me doy a explicar, familia? Iglesia, ¿me doy a explicar? Es que si no, aquí sigo en este punto. Es bien importante. La regeneración nos da un nuevo espíritu, porque en la vieja naturaleza no podemos. Mire, por eso es un error decir lo siguiente, y esto es un error mundial. Doctrinalmente es erróneo decir, Dios me cambió. Dios no cambia a nadie. Porque cambiar significa que como que Dios, claro, porque Dios, decir cambiar es decir entonces de que como que fuéramos un perrito, unos chuchos, Dios nos enseñó nuevas mañas y mejoró nuestro carácter. Hermanos, Dios no nos mejoró nuestro carácter. Dios no nos mejoró nuestra vieja naturaleza. Dios nos dio ¿qué? Una nueva naturaleza. Dejamos de ser lo que éramos. Ya no éramos como animales. Hoy somos hijos de Dios. Se nos dio una nueva naturaleza. Es en esa naturaleza que creemos en Dios, amamos a Dios, servimos a Dios, oramos a Dios. Ahí mora el Espíritu Santo, ahí mora Dios con nosotros, en la nueva naturaleza. Tito 3:5 por eso dice. Nos salvó. Ahí viene, nos salvó, dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es por medio del lavamiento, que se compara a un lavamiento por agua, de la regeneración o de la renovación, que es lo mismo, del Espíritu Santo, es que nosotros fuimos salvados. Ojo, oiga bien, la regeneración no es la conversión. La conversión es el acto de creer en Jesús, que Él es Dios Salvador. Amén. Vean todos para acá y síganme esto, porque si no, tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Ok? Vean todos para acá. ¿Qué es la conversión? Es cuando yo creo en Jesús, que Él es Dios Salvador. Amén, mi familia. Y vengo en arrepentimiento a pedirle perdón a Él de mis pecados. ¿Ok? Esa es la conversión. ¿Qué es la regeneración? En el mismo segundo, un poquito antes, no podemos decir milésimas de segundo porque no es por tiempo, pero es instantes antes, Dios nos dio una nueva naturaleza para creer en Jesús. La regeneración es el acto de un nuevo nacimiento. Nos dan un nuevo espíritu, un corazón nuevo, una mente nueva. Cuando aplicamos eso y creemos en Jesús, porque es el don de la fe, esa es la conversión. La regeneración no es la conversión, pero sucede en el mismo momento de nuestra conversión. Somos regenerados para poder creer en Jesús con libertad. Por eso Juan 1, del 12 al 13 dice lo siguiente. Pero a todos los que lo recibieron, Oiga, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Se nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué momento se nos da ese derecho? Cuando creemos en Jesús. La pregunta es, ¿y cuándo creemos en Jesús? Sigue diciendo versículo 13, ¿cuándo nacemos de nuevo? ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Dice versículo 13. Los cuales no nacieron de sangre. Ahí está. No es del vientre la mujer. No nacemos naciendo hijos de Dios. Sigue. Ni de voluntad de carne. No es que usted vaya a decir un día, yo este día me voy a convertir, así que voy a levantar la mano. Yo quiero convertirme al Señor. El nuevo nacimiento no es de voluntad del hombre. Es una obra soberana. No sabemos cuándo va a ser. Simplemente somos sorprendidos cuando a través de la predicación del Evangelio Dios nos convence de pecado, por lo tanto nos regenera. De repente sentimos ese deseo por creer en Jesús como Dios Salvador. Venimos en arrepentimiento y le decimos, Señor, sálvame. Simplemente usted no lo planificó. Sucedió. Por eso dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién es. De Dios. Los cuales nacieron de Dios. Es lo que dice Juan 3, Jesús a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 6, y con esto termino esta parte. Dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, fíjese bien. Una cosa es ser convencido de pecado y otra cosa es ver el reino de Dios. Si Jesús
Si el Espíritu Santo solo hubiera hecho la obra de convencerlo de pecado, usted no podría haber visto jamás el reino de Dios. Usted nunca se hubiera convertido. Se hubiera sentido culpable de pecado, pero no tendría poder de convertirse, porque no tenía una naturaleza. Dios entonces lo regenera para que vea el reino de Dios, es decir, al Rey que es Cristo. Entonces, ante esto nuevo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo hace una pregunta muy lógica. ¿Cuál? Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y él mismo dice, por eso dice, de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu. El agua aquí está representando el símbolo de la palabra. A lo que están apuntando, las dos agencias de salvación, así se ven en la doctrina, en teología, las dos agencias de salvación son la palabra y el Espíritu Santo. Los dos agentes que participan en la salvación son la palabra y el Espíritu Santo. Aquí lo vemos claramente. Entonces dice, por lo tanto, fíjese bien, lo que ha nacido de la carne, es decir, la carne, la vieja naturaleza, siempre va a ser ¿qué? Carne. Dios no lo cambia, Dios lo transforma a usted, le da una nueva naturaleza. Por lo tanto, lo que ha nacido del Espíritu siempre va a ser ¿qué? Espíritu, dice Jesús. Hermanos, la regeneración es el acto soberano de Dios de a usted darle una nueva naturaleza, con la cual ya puede creer en Jesús. Ya no se va a resistir al llamado, sino que usted va a decidir confiar en Jesús. Usted es el que decide, usted es el que convierte, no el Espíritu Santo, usted, pero le da una nueva naturaleza. Ahora, si usted quiere saber más de esto, quiero invitarlo para que busque en el canal de YouTube de nuestra iglesia, que es Sí El Salvador, así se llama el canal de YouTube, la predicación de la regeneración, que pertenece a la serie que se titula, que se predicó los miércoles, el Ordo Salutis. Esta serie de Ordo Salutis se predicó dentro de la campaña La Gloriosa Gracia de Dios. Se llama la regeneración, se llama así el sermón, si quieres saber más de este tema. Ahora, hermanos, miren qué especial es esto. Qué especial es entender que el Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, sino que nos da el poder para creer en Jesús, siendo ese poder la nueva naturaleza que Él pone en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es una tercera obra que hace el Espíritu Santo y que es sumamente importante para nosotros? Es el bautismo. Es interesante, fíjese bien, que la Biblia nos promete lo siguiente en Romanos 6, del 3 al 4 nos dice: ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Ok, en este versículo vemos algo muy importante y la pregunta es muy simple. ¿Quién nos bautiza? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién nos bautiza a nosotros? Jesús. ¿Sabe por qué usted dudó en responder? Porque la gente piensa que quien nos bautiza es el Espíritu Santo. No. Quien nos bautiza a nosotros es Cristo. Para que vea usted la confusión. ¿Quién bautizó a Jesús? El Padre es el que bautiza a Jesús. Él lo bautiza. ¿Con qué lo bautiza? Con el Espíritu Santo. Ahí está. Así como el Padre bautiza al Hijo con el Espíritu Santo, Jesús nos bautiza a nosotros los creyentes con el Espíritu Santo también. Por eso es que la primera carta de Juan, capítulo 2, y usted lo puede apuntar, específicamente del versículo 17 en adelante, cuando usted comienza a leer, se va a dar cuenta que la Biblia nos dice en primera carta de Juan 2, que nosotros los cristianos tenemos la unción del santo. ¿La unción del quién? ¿Quién es ese santo? Es Cristo. Cristo es el que nos unge a nosotros. Recuerde que es el sumo sacerdote el que ungía con aceite. ¿Y quién es el sumo sacerdote por excelencia? Cristo. Él nos unge, solo que no con aceite, sino con Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es nuestra unción. ¿Sabe por qué me dedico a explicarle esto? Porque hay una confusión general hoy en el cristianismo. Que la gente dice, es que yo recibí la unción del Espíritu Santo. Un momento, usted no recibió la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unción que Jesús le dio a usted. Eso es lo especial en esto. Dios no nos dio algo. Dios nos dio a alguien. Él mismo se dio a nosotros. Y es lo especial de entender esto. Por eso es que Lucas 3:16 dice: Juan declaró diciendo a todos: yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará. ¿Quién es el que bautiza? Cristo. Usted lo está leyendo. Jesús es el que bautiza. ¿Con qué nos bautiza? Ahora, fíjense bien. El ministerio de Jesús es tan poderoso como sacerdote que Él da 2 bautismos. ¿Cómo así, pastor? No, es un solo bautismo para el cristiano, es uno solo. Pero Él dice que Él va a bautizar con 2 cosas. Con Espíritu Santo y con fuego. Fíjese bien. A los creyentes nos bautiza con Espíritu Santo. Pero a los que lo rechazan a Él, les manda, ¿qué les va a mandar? Fuego eterno. Fíjense que este versículo genera grandes confusiones doctrinales y hasta herejías. Hay gente que dice: manda fuego, Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, manda tu fuego. Usted no sabe lo que está pidiendo. Juicio está pidiendo usted. Porque el fuego está hablando del juicio. Vendrá juicio para los que no creen, pero para los que creen, Dios les va a dar el Espíritu Santo como garantía y sello de que el día que muramos, nos vamos directamente al cielo. Es que mire, vengo y pregunto, ¿para qué Dios nos bautiza entonces? Ese es el punto. Nosotros escuchamos el bautismo, pero ¿para qué nos bautiza? Para 2 cosas, fíjense. Uno, para revestirnos de Cristo. Quiero que entendamos algo, mire. ¿Qué pasa si Jesús, si el Espíritu Santo le hubiera convencido a usted de pecado? Oiga, primera obra, de pecado. Lo hubiera hecho a usted regenerado. ¿Usted se hubiera salvado? ¿Solo esas 2 cosas? Sí, sí. Porque cree en Jesús y es perdonado. Pero la pregunta, ¿usted hubiera sido semejante a Cristo? No. Porque el bautismo es lo que nos reviste de Cristo, lo dice Gálatas 3:27. Segundo, ¿para qué Dios nos bautiza? ¿Usted se hubiera salvado si Jesús no lo hubiera bautizado con Espíritu Santo? Sí. ¿Hubiera pertenecido a la iglesia como hijo de Dios? No. Porque lo que nos une a nosotros a la iglesia es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo es el acto de Dios en que nos llena del Espíritu Santo, nos bautiza por primera vez y con eso nos une en el cuerpo de Cristo para comenzar a ser preparados como la novia para las futuras bodas del Cordero. Ese es lo especial del bautismo. Eso nos lo enseña 1 Corintios 12:13. Entonces, el bautismo es otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, precisamente para prepararnos para Jesús, para la vida venidera. Ahora, hay otra obra que no la voy a explicar, solo apunte la que hace el Espíritu Santo en nosotros el día que nos convertimos, que somos llamados a conversión, y es que también Él participa de la justificación. Eso lo dice 1 Corintios 6:11, en donde nos dice que nosotros fuimos justificados por Cristo, pero que el Espíritu Santo tiene participación en eso. ¿Cómo participa el Espíritu Santo? Dándonos una nueva naturaleza, como ya lo explicamos, porque con esa nueva naturaleza nos libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en resumen, quien aplica la obra redentora en nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos justifica es Cristo. ¿Saben lo que es la justificación? Es el acto legal en el cual Dios a usted lo declara no culpable. Usted no fue hecho justo, fue declarado justo. Eso es la justificación. Es como que le dieran un papel a usted que le diga, ya pagó la deuda del Scotiabank.
finiquitado, ya no debe nada al fisco. Ok, eso es la justificación, pero de los pecados ante Dios. Entonces, quien ganó la justificación por nosotros es Cristo Jesús con su sangre. Lo dice claramente la Biblia. Amén. Pero quien lo aplica a nosotros el día de nuestra conversión es el Espíritu Santo. Pero no lo voy a explicar porque sí requiere bastante tiempo entender este punto. Pero hay otra obra muy especial que hace el Espíritu Santo en nosotros el día de nuestra conversión también. Y es que Él hace de nosotros su morada, es decir, su templo. Si hay una obra hermosa que hace el Espíritu Santo con nosotros, aparte de convencernos, de regenerarnos, de bautizarnos y declararnos justos, participar de esa justificación, es que nos convierte en su templo santo. Hechos 2:38 dice: Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepiéntanse, sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y entonces recibiréis ese mismo día, en ese mismo instante, ¿el qué dice mi familia de la Escritura? El don del Espíritu Santo. Fíjese bien, qué especial es entender que Dios nos da a nosotros un nuevo don. El día de nuestra conversión nos dio un nuevo don, y el don es el mismo Espíritu Santo. Dios no nos dio algo, nos dio a alguien, a su Espíritu mismo, para que morara en nosotros. Por eso le digo a usted, el Espíritu Santo fue la respuesta de Dios a esa petición que le hacemos: no nos metas en tentación. Él nos da al Espíritu Santo, Él es el poder de Dios en nosotros para no pecar cada día. Por lo tanto, por eso es que dice 1 Corintios 3:16 acerca de este don del Espíritu. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros, y por lo tanto Dios nos ha convertido en su ¿qué? En su templo. La pregunta es, para avanzar: pastor, ¿y por qué Dios tenía que hacernos su morada a nosotros? Porque es lo que estamos tratando de responder. ¿Para qué precisamente? ¿Para qué Dios nos hace su morada? Para dos cosas Él nos convierte en su templo santo. Para dos cosas. Primero, para que veamos una vida que glorifique a Cristo Jesús. Quiero que explicarle una vez más. En la vieja naturaleza, usted no podía glorificar a Cristo. Aunque usted fuera perdonado sus pecados, en usted no habría capacidad de vivir la vida santa y justa que se requiere ante Dios. Pero cuando Dios nos da una nueva naturaleza, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y porque viene a morar en nosotros, hoy nosotros podemos vivir la vida santa que Él requiere. Y esto me lleva al segundo punto, la segunda razón por la cual Él nos hace templo de su Espíritu, para tener comunión íntima con el Padre. Quiero hacer una pregunta muy importante. Vean todos para acá. ¿Cómo un Dios santo? ¿Cómo un Dios qué? ¿Cómo un Dios santo puede tener comunión perfecta con un depravado total? Si es como el agua y el aceite. ¿Cómo un Dios santo iba a tener comunión con un ser humano si el ser humano estaba muerto espiritualmente? ¿Sabe cómo? Depositando su espíritu en él. Cuando Él da una nueva naturaleza en nosotros, es en esa nueva naturaleza, en esa naturaleza divina que Dios nos dio, precisamente es que Él mora en nosotros. Y por lo tanto Él tiene comunión con nosotros en esa nueva vida. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios quiere tener comunión con nosotros y por eso nos hizo templo? Por lo que dice 2 Corintios 6 del 16 al 18, dice: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y ellos serán qué? Dios, para lograr de nosotros, depravados totales por nacimiento, por herencia, fuéramos un pueblo santo, Él tuvo que darnos a su Espíritu Santo en nosotros, a través del nuevo nacimiento, a través de darnos una nueva naturaleza. Es porque ahora somos templo, tenemos una nueva naturaleza, es que entonces se nos da el siguiente mandamiento. Por tanto,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os Y recibiré. entonces, Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. entendemos, mi familia. Quiero que veamos lo hermoso de esto. Hermanos, ¿qué es lo hermoso de esta parte de ser templo del Espíritu Santo? Lo hermoso es, mire, David deseó en el Antiguo Testamento, él dijo: prefiero estar un día en los atrios de mi Padre que 1000 que fuera de ellos. Pero él no podía estar todos los días con él. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y al día siguiente podía ¿qué? Retirarse de la persona. No era una habitación permanente. ¿No era qué? ¿Una qué? Habitación permanente. Pero ahora Dios habita de tal manera permanentemente en nosotros que nos llama ¿qué? Su templo. La presencia de Dios siempre está en nosotros. Aquel deseo de David de estar un día en el atrio de Dios, nosotros lo tenemos como privilegio todos los días de nuestra vida, porque ya somos templo de Dios. Donde andemos, estemos despiertos o estemos acostados, durmiendo, somos templo de Dios. La presencia de Dios ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Somos su templo. Y por lo tanto, por eso dice: y seré yo para vosotros como padre. ¿Sabe usted que nunca jamás nadie en el Antiguo Testamento, a nivel de intimidad personal, podía llamarle a Dios Padre? Fue para nosotros, para el nuevo pacto. Dios tuvo que hacernos su templo y darnos su espíritu para tener una relación de padre con nosotros. Y por eso es que somos templo, porque somos templo. Es que por eso usted ahora, en la tarde, si tiene un problema, usted puede ir en oración a cualquier lado, en un baño, en un carro, en su cuarto, y usted puede ir y decirle: Padre, vengo ahora a ti a pedirte que me ayudes. No tiene que entrar con formalismos, no tiene que hacer nada más que invocarlo, porque ya es templo y es gratuito. Usted no hizo nada para ganarse eso. Por pura gracia y misericordia, Dios lo salvó a usted y lo hizo templo de Él. Él mora en usted, su presencia está en usted. Por lo tanto, usted puede comunicarse con el Padre. Quería platicar contigo. Me siento mal, te necesito. Necesito tu ayuda urgentemente en esto. Ayúdame, Padre. Por eso dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos, porque somos templo. Y esto mismo me lleva al último que voy a mencionar ahora este día, de la obra del Espíritu Santo en los inicios del creyente. La sexta obra, y es la adopción. Miren, hermanos, como dijo Juan Calvino, y lo cito: este don de adopción es el más alto privilegio de la redención y la obra principal del Espíritu Santo. Quiero que entienda que la adopción es la obra más maravillosa que usted puede imaginar del Espíritu Santo con usted, y se lo quiero explicar. ¿Por qué? Romanos 8, 14 al 15 dice así, por favor. Es más, quiero que usted lo busque en su Biblia. Está acá, pero quiero que usted lo vea en su Biblia. Romanos, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Y no solamente dice eso, sino que si nosotros seguimos leyendo los otros dos versículos, el 16 y el 17, Romanos 8, dice así: El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios, y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, nuestro corazón tendría que rebosar de alegría, de gozo. Nuestro corazón tendría que mirar con admiración estos versículos. Pero si eso no pasa con usted ahorita, sino que usted está viendo la hora, que tiene hambre, uy, ya, pastor, ya,
1 hora iba predicando, pastor. Y si usted está con eso, si estos versículos no le sorprenden, ¿sabe por qué es? Porque usted ni entiende ni valora lo que significa que somos adoptados por Dios. Pero por eso, en 5 minutos, quiero explicarle, para que entienda en qué consiste esta obra maravillosa del Espíritu Santo, para que usted admire lo que está diciendo acá. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, porque no recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de ¿qué? Quiero que entienda algo. El Espíritu Santo lo pudo haber convencido a usted, lo pudo haber regenerado, lo pudo haber bautizado, pudo haber participado de la justificación, pudo haberlo llenado con muchas cosas, pero no significa que usted vino a ser hijo. Hay una obra en específico que hace el Espíritu Santo, que es lo que nos convierte en hijos. ¿Y qué es? La adopción. Pero ¿por qué no la entendemos? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos habla de adopción, pensamos en nuestro sistema adoptivo. Para nosotros, cuando conocemos una familia que adoptó, nosotros pensamos que es algo peyorativo. Se adopta un niño huérfano, un niño de la calle, y uno siente que está haciendo una obra maravillosa, hasta de bondad y amor, de misericordia. Pero en los tiempos de Pablo, cuando él está hablando de eso, lo que menos está diciendo es eso. Porque para Roma, en el tiempo bíblico, la adopción no era nada peyorativo ni de segunda clase. Era algo primordial. ¿Cómo así? Y ahí viene el punto. ¿Por qué Pablo es tan efusivo cuando habla del espíritu de adopción? Nosotros, aún siendo convertidos, nosotros éramos parte de la familia, éramos parte de la iglesia, pero lo que nos convierte en hijos de Dios es la adopción. ¿Por qué, pastor? Lo que pasa es que para Roma la adopción era lo siguiente. Cuando un papá quería adoptar un hijo, lo que él hacía era esto. Solamente se adoptaba en aquel entonces para escoger a un hijo, a un joven como hijo, porque él tenía las cualidades o el carácter o las habilidades mejores incluso que sus hijos naturales, y sobre él iba a heredar todo lo de él. Es decir, un papá solo adoptaba a un hijo para heredar en él su nombre y todas las posesiones, porque tal vez en sus hijos naturales no miraba que ellos tenían ni el carácter ni la habilidad para que su familia se mantuviera después de la muerte del papá. Es que lo que permitía la adopción es que había una ley en Roma muy interesante. Los abogados me pueden ayudar, donde está por ahí había a mi amigo. Había una ley muy importante en Roma que se llama la patria potestad. ¿La patria qué? Potestad. ¿Qué es la patria potestad? El poder del padre. Vamos a empolvar un poco el libro de Derecho Romano, ¿verdad? Ok. ¿Qué era la patria potestad? La patria potestad era que el papá tenía poder sobre la familia. ¿Qué significa que tenía el poder? Que los hijos eran parte de su patrimonio. El papá podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Si él quería que vivieran, vivían. Si él los quería matar, Roma no se lo impedía, ni era condenado en nada, porque eran su ¿qué? Su propiedad. Él decía, tú te vas a casar con fulana, tú esto, tú vas a estudiar, tú vas a trabajar porque eres topado, tú no vas a estudiar, tú eres aquí, tú eres allá, papá. O sea, y el papá hacía lo que quisiera. La patria potestad era tan potente que incluso cuando el hijo se casaba, y aunque tuviera los hijos que tuviera su hijo, el papá tenía teniendo derechos sobre él y todo, sobre toda su familia y sobre sus bienes. ¿Por qué? Porque la patria potestad solo había una sola manera de eliminarla, y era con la muerte del papá. Una vez se moría el papá, ya no había patria potestad, los hijos quedaban libres entonces. Entonces, fíjese bien, porque los hijos eran de esta clase, es que la adopción se hacía difícil e importante. La adopción era un proceso muy delicado y muy formal en Roma. ¿Por qué? Porque cuando venía un papá y miraba que sus hijos no tenían las cualidades para heredar todo, porque lo iban a desperdiciar, y él quería que la familia continuara, y él miraba en otro joven carácter, miraba fortaleza, habilidades, entonces él tenía que convencer al papá de ese niño
que se lo diera. Entonces, ¿qué hacía el padre? Lo que hacía es que buscaba las instancias de Roma, los jueces de Roma, los praters, y ellos entonces comenzaban a hacer lo que hoy se conoce como emancipación. Y a través de todo un litigio y todo un proceso engorroso, el papá adoptivo comenzaba a demostrar que él necesitaba a ese niño y trataba de convencer al otro papá, sea con dinero o con cualquier cosa, de que le diera a su hijo. Y luego de eso había otro proceso que se llamaba la vindicación, en donde ya era precisamente el prater sellando que decía, ok, la patria potestad ya no le pertenece a fulano, sino que hoy pasa al nuevo padre. Ahora, ¿sabe lo importante de esto? Lo interesante de todo esto es lo siguiente, que cuando un hijo, por eso es que los que eran adoptados tenían 14, 15, 16 años, no eran niñitos, ya eran jóvenes, donde ya mostraban su carácter, y el hombre más pudiente decía, yo quiero este como mi hijo, en este voy a heredar todo, mi nombre, mis posesiones, todo. Entonces, pero lo interesante es que en este proceso de adopción pasaban 4 cosas con el joven que era adoptado. ¿Cuántas cosas? Y aquí presta atención. El niño joven que era adoptado perdía todos los derechos de su antigua familia. Es decir, él ya no podía heredar de su antiguo padre. Es más, para Roma, él nunca tuvo un padre. Él nunca tuvo una madre. Nunca tuvo hermanos. Él perdía todos los derechos de su antigua familia, pero adquiría por derecho todos los beneficios y la herencia de la nueva familia. Automáticamente él quedaba desligado de su familia anterior. Era como que si él nunca hubiera existido, o como que su primera familia nunca hubiera existido. Por lo tanto, lo segundo que pasaba es que él heredaba de su nuevo padre todo. ¿Qué significaba eso? Que aunque ese papá que lo adoptó después tenía más hijos naturales, ninguno le podía quitar a él nada. Nada. Nada de nada. Todo le pertenecía a él, al menos que el papá repartiera a todos por igual. Pero nadie le podía quitar a él su parte, porque él era un hijo legítimo de nuevo padre para Roma. Tercero, oiga esto, ¿qué pasaba con el adoptado? La vieja vida que el adoptado llevó en la otra familia quedaba completamente anulada y destruida. Era como que si él nunca hubiera vivido. ¿Sabe lo que hacía el prater? Rompía lo que para nosotros es la partida del nacimiento. Lo que hacía Roma era destruir toda la evidencia, como que él nunca nació en la antigua familia. No solamente era desligado de su antigua familia, sino que todo su pasado era borrado completamente, y todas sus deudas que el niño tenía posiblemente en esa edad quedaban canceladas en el acto. Todas sus actividades pasadas quedaban borradas, su vida pasada era borrada, todo dejaba de existir. La adopción representaba para el adoptado que él nacía de nuevo ese mismo día en una nueva familia. Y cuando él viviera hasta 90 años y volteaba a ver su pasado, lo único que quedaba registrado para el Imperio Romano es que él solo tuvo una sola familia siempre. Y él nació el día en que fue adoptado. Antes él no era nada, no existía para Roma. Y una cuarta cosa pasaba con el adoptado. A los ojos de la ley, el adoptado era permanentemente y para siempre hijos de su nuevo padre. Por eso, hermanos, cuando la Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo nos adoptó a nosotros y somos adoptados como hijos de Dios, lo que está diciendo es que nosotros hemos sido librados del cautiverio de Satanás. Ya no formamos parte de la familia de Satanás. Perdimos los derechos de condenación, de esclavitud, de pecado, de transgresión, de corrupción. Y ahora ganamos los nuevos derechos como hijos de la gran familia de Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Por lo tanto, plenamente y para siempre, nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Padre que es en Cristo Jesús. Somos hijos legítimos de Dios, tan legítimos que ahora nosotros somos herederos de la misma herencia que Cristo heredó. Lo que Cristo heredó en la cruz con su sangre, nosotros lo heredamos por gracia sin haber hecho nada. Y por lo tanto somos coherederos con Cristo
de toda la herencia que a Él le correspondía, Él la comparte con nosotros ahora, por toda la eternidad. Porque somos hijos, somos herederos. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que por eso nuestra vida pasada ha quedado completamente anulada, ya terminó, ya pasó. La deuda fue cancelada. Teníamos una deuda enorme por nuestros pecados, condenados eternamente por Dios. Pero la deuda quedó cancelada, fue clavada en la cruz, roto el decreto. Nuestra vida pasada ya es algo viejo. Es aquí que todas las cosas fueron hechas nuevas, dice la Escritura. Todo quedó saldado y cancelado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, verdaderos hijos eternamente de nuestro Padre. Y por lo tanto sabemos que Él nos va a amar entrañablemente por toda la eternidad. Como ama a su Hijo, así ahora Él nos ama a nosotros, porque ya somos hijos de Dios, siendo el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, nuestro hermano mayor. Así como el Padre ama al Hijo, así ahora el Padre lo ama a usted para siempre. Por eso la Escritura dice en Romanos 8, 35 y 38, 39: ¿quién nos separará del amor de Mesías? Claro, Pablo, después de escribir la adopción, es que escribe esto: ¿quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y todo esto es por una bendita obra, la adopción. Usted pudo haber sido perdonado. Usted pudo haber recibido nueva naturaleza. Usted pudo haber sido justificado. Fue convencido de pecado. Fue bautizado. Pero si no hubiera sido por esta obra de adopción, usted no sería hijo de Dios. Pero usted es hijo. Y de la misma manera en que el Padre ama entrañablemente al Hijo, así el Padre hoy le ama a usted y me ama a mí. Para siempre. Para siempre. Por eso yo le decía a usted, si usted al leer estos versículos de Romanos 8, sus entrañas no se mueven a adorar a Dios, usted no entiende la adopción. La obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros es la adopción. Por eso le dije a usted en un inicio, la gente cuando habla del Espíritu Santo, sí, los dones, el poder, esa visión miope es ridiculizar al Espíritu. El Espíritu es más grande que eso. Su obra es maravillosa. Él no es un repartidor de dones como fuera un repartidor de pizzas únicamente. Él es el que hace todo esto en nosotros. Nos convirtió en hijos cuando no lo merecíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados, merecíamos la condenación eterna. Él en misericordia vino y nos adoptó como hijos de nuestro Padre ahora. ¿Sabe usted que para el Imperio Romano, para hacer una adopción, se requerían de testigos que atestiguaran que pasaba de una patria potestad, el adoptante, a otra patria potestad? No eran 1, ni 2, ni 3 testigos. 7 testigos requería Roma para que fuera legal eso. ¿Y por qué 7? Porque cuando el padre moría, los demás hijos siempre intentaban desvirtuar al adoptado, los hijos de sangre. Entonces habían 7 testigos después de la muerte del padre que daban testimonio ante Roma. Yo estuve ahí hace 50 años atrás, yo estuve ahí y fulano se adoptó a él. Y si moría uno, ¿cuántos quedaban? Menos 1, 5, menos otro. Era imposible que en un lapso de vida 7 se murieran de un solo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque ellos eran los garantes para el adoptado de que no iba a perder nada de lo que él había recibido. Pues quiero decirle algo. A nosotros Dios nos dio un testigo verdadero, veraz, el Espíritu de la verdad, que dice Romanos 8, el Espíritu mismo
da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por parte, herederos de Dios, pero por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Cuando usted dude de su salvación, cuando vengan momentos difíciles a su vida, cuando usted dude de la salvación de su Padre, cuando usted dude de Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo el que le recuerda: tú eres hijo de Dios. El día que mueras, yo te llevo al cielo, porque tú perteneces a mi Padre. Qué hermoso es entender eso, hermano. Qué hermoso es entender. Hermanos, y hay una obra más que hace el Espíritu Santo al inicio, y es sellarnos. Lo que hace el práter, que sellaba, así lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es nuestro sello, la garantía que el día que muramos vamos al cielo. Por lo tanto, son 7 obras que hace el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. ¿Usted cree que estas 7 son suficientes razones para darle gracias al Espíritu Santo? Claro que sí. Por lo tanto, hermanos, este día, sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios. Él ha hecho más por usted de lo que usted se imagina. Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.